de conciliar. Si bien la conciliación fue un mecanismo que estuvo previsto desde hace tiempo, era muy raro, no sé si ustedes han tenido conocimiento de que una entidad llegue a conciliar en el ejercicio de su profesión. ¿Han tenido conocimiento de alguna entidad que llegaba a una conciliación? Muy raro. De hecho, se modificó la ley de procuradores públicos y se les otorgó a ellos la facultad de efectuar el análisis y ver si le correspondería conciliar en algunos casos. En algunos casos que incluso son evidentes. O sea, sabes que la entidad va a perder, que te hace un arbitraje, encima va a pagar intereses, ¿no? Entonces, ahí tienen una conciliación. ¿En qué entidad es? Con la Ligando, con dos empresas contratistas. ¿Y de qué año son? ¿Recientes? Una del año pasado, las dos del año 2017. Sí, o sea, en la historia es muy raro que las entidades concilien. O sea, es muy extraño. A partir de la modificación de la normativa, justamente en el 2017, ya se ponía como responsabilidad. O sea, no solamente acarreaba responsabilidad el que decida conciliar, sino también el que no lo hace. Porque justamente, como mencionábamos, implicaba mayores costos para la entidad. O sea, si sabías que ibas a perder, si sabías que se resolvió mal el contrato, sabías que sí le correspondería adicional. Entonces, ¿por qué no ya una vez, si tienes un informe técnico inclusive, ¿no? Declararlo? Entonces, un proceso arbitral implica tiempo, implica que al final tengas que pagar los intereses, ¿no? Y finalmente lo hacían porque necesitaban que alguien, un tercero, lo declarara, ¿no? Para que ellos puedan realizar. Felicito que se haya dado también eso, que se haya podido conciliar. Y es que también antes había sido mal usado este mecanismo, porque por conciliar también se puede beneficiar al contratista, ¿no? Antes se daba eso como un control fuerte en Contraloría Pública 2015, bajaron las conciliaciones casi a cero. Y nuevamente, como hay un tema de responsabilidad de no hacerlo, entonces se está volviendo, lo cual me parece bien, ¿no? Siempre que haya un sustento técnico para eso. Entonces, justamente lo que evaluó el titular de la entidad es costo-beneficio y los costos del tiempo y los costos del proceso arbitral, ¿no? Y un proceso arbitral es caro. Una pequeña cuantía se le paga a un árbitro internacional más de 2.000 soles. O sea, y si es en la Cámara de Comercio estamos hablando de dólares, ¿no? A cada uno de los miembros del tribunal, más el tiempo que transcurre, la expectativa del éxito de seguir el arbitraje, ¿no? Riesgos en el normal desarrollo de la ejecución contractual. Entonces, todos estos son los puntos que tenía que evaluar el titular de la entidad, ¿no? Y por supuesto tiene que estar esto contemplado en un informe técnico previo y debidamente sustentado. Esto por el lado del arbitraje, por el lado de la conciliación. Por el lado del arbitraje ya había adelantado un poco que había estas dos clases de arbitraje, que es uno institucional, ¿no? Y uno ad hoc. La norma del reglamento de contrataciones señala que tiene que ser un arbitraje nacional de derecho. ¿Por qué se indica de derecho? Porque en esencia el arbitraje nace como un método de negociación, pero básicamente regulado por las partes. Las partes designan al árbitro. En arbitrajes internacionales, por ejemplo, vemos que incluso en Estados Unidos es posible un arbitraje de conciencia. ¿Qué significa un arbitraje de conciencia? Es un arbitraje conforme al real saber y entender del árbitro, su experiencia, sus conocimientos. Y no necesariamente tiene que estar motivado en un arbitraje internacional. En Estados Unidos se permite que un laudo sea de una hoja o 2 hojas y que no tenga ningún sustento o fundamento de derecho. O sea, existe. Y es porque tú estás hablando a lo mejor con el economista, pues, el mejor economista de Estados Unidos, y le presentas ambas partes,
ambas posiciones y determina un resultado sin que exprese mayor fundamento. Es posible y es válido. Acá no. Aquí se requiere que sea un arbitraje de derecho, significa que se aplican todos los principios del debido proceso, ¿no? Que una sentencia esté debidamente motivada, ¿no? Que se notifica a tiempo. Entonces, por eso se señala de institucional y de derecho, no de conciencia. Nuevamente dentro del caso de caducidad, ante la institución acreditada ante el OCE. Sin embargo, sobre este punto, justamente el otro día le preguntaba a un amigo que todavía está en la dirección, ¿cuántas entidades se han registrado, cuántas instituciones se han registrado ante el OCE? Y me decía que ninguna. Ahorita, por lo menos, ese requisito no se está cumpliendo. Vamos a ver cómo se da el tema de la fiscalización posterior. En el caso que solo puede ser ad hoc para los procesos que traten sobre bienes, servicios y consultorías en general, y que el monto contractual original sea menor o igual a 25 UITs. Entonces, básicamente, la diferencia en materia de contratación pública es el monto, ¿no? Si es menor a 25 UIT, no vamos a poner arbitraje ad hoc, y si es, no necesariamente, porque igual puede seguir siendo institucional, si es que se pacta, pero si no se dice nada, no arbitraje. Y en el caso que se supera el monto, estamos hablando de arbitraje institucional. ¿Qué pasa si hubo previamente una conciliación? ¿Cómo computo los plazos? Entonces, sí, de acuerdo con acuerdo, el arbitraje en materias no conciliadas, porque puede ser un acuerdo parcial también, debería iniciarse dentro del plazo de conciliar y se toma en cuenta desde que se emite esta acta de conciliación. En caso de corresponda a un arbitraje institucional, la entidad incorpora una cláusula arbitral en el contrato, en este contrato que finalmente se pasa al impostor para que lo firme, ¿no? Y tiene que indicar mínimo dos instituciones arbitrarias registradas y acreditadas. Dos instituciones arbitrarias, por lo menos registradas ante el Ministerio de Justicia, que es lo que actualmente se está haciendo. El postor, esto usted sabe que el contrato ya se determina o ya va en las bases, ¿no? Y entonces tú puedes saber más o menos cuáles son las cláusulas que se van a hacer. En la oferta, el postor elegirá una, señalando un orden de previsión, ¿no? En relación a las demás. Y caso contrario, la entidad elegirá una y fijará el orden de previsión. Dicho orden será respetado en caso de la institución arbitraria ya no se encuentra registrada y acreditada de los. Por ejemplo, si la controversia es en Ayacucho, a lo mejor tomaré en cuenta la Cámara de Comercio de Ayacucho, la distancia, ¿no? Por inmediación. La responsabilidad funcional. Claro, estoy un poco con lo que conversamos, en realidad debía haber estado antes, sobre la posibilidad de que durante el proceso arbitral, por ejemplo, se determine ya una conciliación. ¿Es posible conciliar dentro de un proceso arbitral? Sí, es posible. ¿Y qué pasa en esos casos? Si llegan a un acuerdo, presentan el acuerdo de conciliación dentro del proceso y el árbitro emite un laudo tomando en cuenta la conciliación. Y este laudo tiene título ejecutivo, es decir, que no te vas a ir por un proceso de conocimiento no judicial, sino por un proceso abreviado, ¿no? El arbitraje institucional, ahí teníamos un recorte del artículo 186, ¿no? Cuando no se incorpora un convenio arbitral expreso en el contrato. En esos casos es un arbitraje institucional y la entidad no se tiene que decir institucional. O cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado una institución arbitral internacional. En caso de la institución arbitral elegida pierda su calificación como general perfeccionista
cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral nacional, se ha designado una institución no acreditada. Bueno, eso es básicamente los presupuestos. También existe un arbitraje SMA. ¿Qué es un arbitraje SMA? Es un arbitraje bajo el Sistema Nacional de Arbitraje. Y lo que ven, vamos a ver a continuación, es cuantías mucho más pequeñas. Es decir, no sé si está acá, más adelante. No, está más adelante. Pero bueno, les voy mencionando que es un arbitraje institucional, pero se rige por el reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje. Es para, básicamente, cuantías mucho más inferiores, ¿no? Y los costos son bajos, ¿no? Finalmente, lo que apunta la normativa en estos cambios que se han dado es que el OCE tenga un rol subsidiario, o sea, que no compita con otras instituciones arbitrales, sino que actúe en defecto de, por ejemplo, la mayoría de instituciones arbitrales no les interesa mucho cuantías de bajo monto, ¿no? Porque ganan por las cuantías altas. Entonces, no se da cuenta porque el tarifario que tienen ellos son como fijos, o sea, de 0 a tantos dólares para el árbitro. Y son costos elevados, que para una cuantía baja, entonces el mercado no responde a esa necesidad. Como no responde a esa necesidad, el OCE asume este rol subsidiario y señala, ok, yo voy a apoyarte como arbitraje institucional para aquellos casos donde las cuantías sean pequeñas. Y por supuesto te sale mucho más caro ventilar este caso en el mercado, o sea, en una institución arbitral. Entonces ellos asumen esa secretaría arbitral para esos casos, pero de manera subsidiaria, por el momento. Antes no era así y realmente lo que hacíamos era competir con la Cámara de Comercio, incluso para montos altos. Pero no era nuestra función en el mercado, lo digo porque he trabajado ahí en la dirección de arbitraje 8 años, o sea, no era nuestra función justamente brindar una asesoría, administrar esos procesos. El rol de la administración pública tiene que ser un rol subsidiario. Cuando no haya alguien del mercado que se ofrezca a atender esa necesidad. Es competencia del Estado, es como ese caso. Así es. Entonces, ahora actualmente solamente actuamos para esos casos de cuantías muy bajas, ¿no? Y efectivamente tenemos la designación residual de los árbitros, como les había comentado. Hay una nómina de profesionales. ¿Qué se requiere para ser árbitro? Para ser árbitro inscrito del OCE se requiere tener capacitaciones en Derecho Administrativo, en Contratación Pública y en Arbitraje. Por ejemplo, diplomados, que superen 120 horas académicas. Experiencia también, ¿no? En haber emitido laudos o haber estado relacionado con los asuntos arbitrales. También el haber dictado, por ejemplo, cátedras en esas materias, en Derecho Administrativo. Entonces, todos esos son registros que pueden revisar en una directiva sobre el Registro Nacional de Árbitros. Actualmente, para ser árbitro, tiene que estar inscrito en este registro nacional y solamente es de modo declarativo. O sea, yo señalo, tengo un diplomado en Contratación Pública de tantas horas. Y más adelante, lo que no se puede hacer es una fiscalización posterior, ¿no? Para ver si efectivamente cumples con lo que indicaste como declaración jurada. Entonces, es una declaración bastante simple, pero hay que tener mucho cuidado con la información presentada. Tener efectivamente los papeles que puedan acreditar que cumple con esas horas. Y bueno, sí, también será abogado. Las designaciones residuales efectuadas por el OCE se realizan en la nómina de profesionales aptos para la designación residual. En materia de arbitraje es importante señalar que los árbitros deben cumplir con la independencia e imparcialidad. No solamente, ya digamos, hay varios artículos que hablan sobre la independencia de un tema objetivo y la imparcialidad de un tema subjetivo. Por ejemplo, que no le doy el mismo tratamiento a una parte que a la otra. Ese sería el tema subjetivo.
Y el tema objetivo, pues posibilidades de ser árbitro, por ejemplo, si es que he trabajado en un estudio que anteriormente han visto el caso de una de las partes o lo ha asesorado. Es un tema objetivo. Tenemos un código de ética en el OCE que justamente regula todos estos supuestos de imparcialidad e independencia, que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, para hacer un recuento, ¿cuál es la participación del OCE en estos arbitrajes? El OCE participa designando residualmente a los árbitros, instala tribunales arbitrales ad hoc, ¿no? Administra el Registro Nacional de Árbitros, también resuelve de manera definitiva la recusación de árbitros. ¿Qué es un procedimiento de recusación de árbitros? Es cuando tienes dudas, justificadas por supuesto, sobre la imparcialidad o la independencia del árbitro. Estas dudas justificadas tienen que tener también un interrogatorio medio, ¿no? También hay un deber del árbitro de efectuar una declaración de algunos supuestos de incompatibilidad. El hecho de no haber declarado estos supuestos de incompatibilidad ya genera de por sí, per se, la declaración fundada en la recusación. O sea que el árbitro está en la obligación de hacer esta declaración. ¿Qué otros puntos? La Secretaría Técnica del Consejo de Ética y el Consejo de Ética que resuelven estos temas, acreditación de instituciones arbitrales, la devolución de honorarios arbitrales. Hay supuestos en los cuales las partes realizan los pagos y, por ejemplo, ¿qué pasa si llegan una conciliación? No una conciliación. Si es que el árbitro es recusado y recién estamos en la etapa postulatoria, ¿no? ¿Qué pasa con esos honorarios? Entonces, hay una directiva que establece, digamos, márgenes por avance del proceso. Si estamos en la etapa postulatoria, corresponde que devuelvan el 60%. Si hemos avanzado hasta la etapa postulatoria, corresponde que devuelvan el 40%, por decirlo, el monto, pero está fijado ahí el porcentaje de acuerdo al grado de avance del proceso, y en este caso la justificación es porque el árbitro ha sido recusado y retirado y corresponde que devuelva los honorarios, ¿no? Solicitud de información a instituciones arbitrales, la organización y administración de arbitrajes. La organización y administración de arbitrajes está ligada con lo que les comentaba el Sistema Nacional de Arbitraje, en el que el OCE actúa como una institución arbitral. ¿En qué casos no participa el OCE? No debe intervenir el OCE. Decisiones de las entidades públicas respecto al tipo de arbitraje de la institución arbitral administradora, designación de árbitros por entidades públicas, decisiones de los árbitros. O sea, nosotros notificamos las resoluciones, incluso en algunos casos apoyamos la redacción de algunas resoluciones, pero los árbitros son los que tienen que decidir finalmente aprobar o no el contenido de estas resoluciones, porque además quien es responsable de lo que se resuelva finalmente o lo que contenga una resolución, existe responsabilidad civil de los árbitros. Entonces, impugnación de laudos y de decisiones arbitrales. O sea, si yo quiero impugnar un laudo, no estoy de acuerdo con lo que se indica, bueno, tengo que revisar las causales que están en el decreto legislativo 1071 y lo haré frente al Poder Judicial, no al OCE ni a la institución arbitral. La supervisión de la gestión de entidades públicas durante el desarrollo del arbitraje. Bueno, eso usted que hay un comportamiento debido. Entonces ya hemos hablado en síntesis sobre el arbitraje. El proceso arbitral culmina con la emisión del laudo, como les comentaba. El laudo es inapelable, a diferencia del Poder Judicial, donde quizás puede irte a otra instancia. En sede arbitral es la última, digamos, lo definitivo, y únicamente proceden algunas aclaraciones o interpretaciones, integraciones, revisión o exclusiones. Una revisión. Son estos cuatro, no son recursos, sino solicitudes contra el laudo. Así lo determina la ley de arbitraje, ¿no?
interpretación, integración, pues, entonces, pero básicamente por temas de forma, ¿no? O por ejemplo, petitorios, si es que te pronunciaste sobre 4 petitorios, te faltó 1, por ejemplo, ¿no? Eso es una integración que se da. Pero nuevamente son temas muy puntuales y no implica una revisión nuevamente del fondo. Entonces, estas solicitudes contra el laudo sí se presentan frente al propio tribunal arbitral y no tiene la oportunidad de resolver. Luego de eso, y habiendo esperado un plazo terminado, se puede entender que ya está consentido o no. De lo contrario, estaría presentando un proceso de anulación del laudo frente al Poder Judicial y ahí lo que se ventilaría es básicamente que no se siguió el debido proceso, por ejemplo. Son temas muy vinculados al tema procesal más que al fondo, porque sobre el fondo el Poder Judicial tampoco se puede volver a pronunciar. Entonces, eso es un poco para cerrar el arbitraje. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos al tema de resolución de disputas? ¿Cuándo se acude a la Junta de Resolución? Sí, no, todavía no he empezado. Yo para cerrar el arbitraje, pues saber si tenían alguna preguntita sobre el arbitraje, sobre el sistema, sobre el proceso. No sé si tengan alguna o algo que han podido ver, no les ha quedado claro, por su experiencia, ¿no? Clarísimo lo que es el arbitraje. ¿Qué recursos, por ejemplo, se pueden presentar dentro de un proceso arbitral? Hay algunos mecanismos, por ejemplo, el tema de la reconsideración de las resoluciones. Uno puede efectuar una reconsideración sobre una resolución que emitió el árbitro dentro de un proceso. También existe la figura de la renuncia ofertada. ¿Qué significa eso? Que una vez que el árbitro ha emitido una resolución, hay un plazo, que si es un arbitrajado no contemplará la instalación, sino el reglamento de la institución, en el caso de un arbitraje institucional. Existe un plazo para que las partes puedan revisar esa resolución. Y si no reconsideran, se entiende que han aceptado lo que se indica. ¿Por qué? Puede pasar que se haya ocurrido terminado la demanda, haya actuado un laboratorio y recién en la etapa de informes orales solicitan reconsideración de algo que pasó hace 6 meses. Se aplicaría esta figura de la renuncia ofertada, donde se entiende que las partes han tenido la oportunidad de presentar una reconsideración sobre algo que no han estado de acuerdo y no lo han hecho. Entonces ya has renunciado a tu derecho a ofertar. Obviamente, con cargo a que el tribunal revise si es que es algo imprescindible y que lo necesite para resolver. Pero está esta figura, ¿no? Renuncia a ofertar. ¿Qué otras figuras pueden encontrar dentro de un proceso arbitral? Bueno, también pueden pedir solicitudes de excepción, ¿no? Excepciones propiamente. Excepciones ya de forma, pueden tachar de laboratorios, eso se asimila mucho a un proceso. ¿Qué otras preguntas tendrían sobre el arbitraje en sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Quedó clarísimo el arbitraje, el proceso arbitral, en qué consiste, los elementos? Ok. Luego hacemos una pequeña revisión de eso. Tenemos entonces ahora la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que es una figura totalmente distinta al arbitraje o a la conciliación. Vamos a ver, ¿cuál es la finalidad de esta resolución? Prevenir y resolver las controversias que surjan desde el inicio de ejecución hasta la recepción del acta. Acá hay un punto importante, solo se aplica para obras, no para bienes, no para servicios, no para consumos, solo se aplica para obras. Se puede pactar hasta antes del
inicio de la obra y el monto tiene que superar los 5 millones de soles. Puede ser 1 o 3 miembros. Otro elemento que acabamos de ver aquí son el monto de 5 millones de soles. O sea, esto no se trata de contratos pequeños, de baja cuantía, son de cuantías altas. ¿Y por qué? Este mecanismo en realidad se trae de fuera y lo que se había visto es que cuando inicia un proceso arbitral, por ejemplo, que no se aprueba una adicional, el proceso implica un tiempo, si bien es menos que el Poder Judicial, no baja de un año, 8 meses. En materia de obra, este plazo para resolver una controversia puede extenderse hasta 1 año y medio, porque en obra siempre es mucho más complejo, la actuación del probatorio. Entonces, mientras tanto, tu obra de 10 millones de soles está paralizada. Y mientras que está paralizada, también los equipos están paralizados. Y el monto de alquiler de equipos diario es muchísimo dinero. Entonces, ya se veía la necesidad, ¿no?, de implementar un mecanismo que permita justamente resolver este tipo de controversias que se suscitan en una obra y que en un arbitraje implicaría mucho tiempo. Entonces, se prevé una junta de resolución de disputas integrada por destacadas personas, ingenieros, por ejemplo, no es necesariamente ingenieros que tengan conocimiento, ¿no?, del tema, abogados también, y puedan participar para resolver ese punto específico. Por ejemplo, hay dudas sobre otorgar algún medicinal. Es algo que se puede resolver en un corto tiempo, 2 o 3 meses. Se presenta ese caso puntual y ellos emiten una resolución, que obviamente tiene que ser resultada. Pero esta resolución no tiene un carácter ejecutivo, a diferencia de una conciliación o un arbitraje, sino que es, como dice acá, permite prevenir y resolver las controversias. Es porque también involucra más temas técnicos, sobre eso muy técnicos. Así es. Que un arbitraje implicaría, como les decía, actuación de medios probatorios, audiencias, de peritajes, ¿no?, que demora pues mucho más tiempo. En cambio, estos son los propios peritos, se podría decir. Podríamos decir que son peritos, los propios especialistas. Perdón, no, pero las partes pueden comprar, se ponen de acuerdo. Obviamente, aquí no estamos hablando de un conflicto en el que ya las partes no se pueden lidiar. O sea, aquí es simplemente una ponderación de costo-beneficio. A ambas partes nos beneficia que esto se resuelva rápido y técnicamente correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo continúo en mi posición? ¿Cómo saber si me van a dar la razón o no? Porque seguramente después me puede resolver el contrato con un arbitraje, pero puede ser que el árbitro determine que estoy en lo correcto o no. Entonces, ¿qué permite este mecanismo? Que tenga una respuesta de una persona técnica, especialista, que me diga procede o no mi adicional. Entonces, ¿eso ahorra costos? Ahorra costos, sí. La Junta de Resolución de Disputas antes de ir a un arbitraje. Puede decirte un arbitraje después. ¿Qué pasa si no te quedó claro? O sea, no tiene carácter vinculante ejecutivo. O sea, no necesariamente tengo, si ya la Junta de Resolución de Disputas emitió este dictamen, no es que este dictamen se le pueda imponer a la otra parte. O sea, nosotros nos comprometemos a que el dictamen que salga lo vamos a cumplir. Pero si no estoy de acuerdo, si aún así creo que mi posición es la correcta, puedo ir a un arbitraje. Y en el arbitraje ya se emitirá un laudo que tiene título ejecutivo que me permitirá ponerlo en sede judicial, acatarlo, ¿no? Pero siempre y cuando eso se establezca en el contrato, o digamos, en el contrato se estableció solamente Junta de la Resolución de Disputas. No. El arbitraje siempre va a ser un mecanismo al cual puedes acudir en caso no estés de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la Junta de Resolución de Disputas? Total, esa es la primera pregunta que me hice cuando conocí este dato. Entonces, ¿para qué las partes? Porque además esto es mucho más para es muy
Claro. Pagar a estos técnicos, estamos hablando de los mejores del medio, ¿no? El tiempo. Y saber que hoy en día ya no voy a poder resolver el contrato porque no me beneficia, porque no me van a dar la razón, porque no hay un sustento técnico para eso. Y nuevamente, el tener paralizado un equipo por 10 días, a tener paralizado un equipo por un mes, a tenerlo por un año y medio, son costos para el contratista. Otro punto, las entidades tienen a veces tomar decisiones. La prueba o no la prueba adicional. Bueno, acá yo tengo un dictamen de una resolución de una junta de resolución de diputados donde me dice personas técnicas que me han dicho esto es correcto. Si yo ya puedo parar mi decisión, realmente un sustento técnico. Entonces, o sea, tiene mucho por el contra, claro. Si lo vemos simplemente como una recomendación, podríamos decirlo, y que al final, como voy a ir a un arbitraje, entonces no sale mucho cuenta, pero en realidad la idea es que esa recomendación termine con esta recomendación y que haciendo una ponderación de costo-beneficio tanto para la entidad como para el contratista, digamos, nos sale más a cuenta seguir esta recomendación que iniciar un arbitraje. No voy a tener la obra paralizada, ¿no? Porque tener paralizada la obra solo por un adicional implica a la larga mucho. Puede resolver inadecuadamente el contrato, incluso puede llegar a una responsabilidad funcional o una inhabilitación en el caso del contratista. Entonces son consecuencias que cuando uno evalúa costo-beneficio me sale más barato, más conveniente. Como es elegido por las partes y están, o sea, digamos, sopesando el costo-beneficio de ambas, pues se compromete a respetar la decisión de la Junta, que se puede partir a arbitrar. Esa es la finalidad. Porque si yo presento una Junta de luego voy a arbitrar, no voy a arbitrar, ¿no? Entonces, simplemente. O sea, la posibilidad está. La posibilidad está en el caso de que vayas a un arbitraje. Porque no se cierra, porque finalmente básicamente por un principio de acceso a la justicia. Yo no encuentro esa manera porque es el que el arbitraje, a diferencia de la resolución de disputas, es un mecanismo que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. La Junta no es un mecanismo, no está legitimado por la ley de contratación. Claro, está regulado por la ley de contratación, pero no está legitimado por el Estado como un medio alternativo. Entonces, no hay jurisdicción. No hay jurisdicción. Ya, y eso es toda una controversia porque piensan que en el 2008 eso era el día a día de los diplomados y de los talleres sobre arbitraje, ¿no? ¿Es jurisdicción el arbitraje o es contractual? Entonces tenías auguras, actuarias que señalaban que era contractual, que se basa en la facultad de las partes de decidir irse a un arbitraje. Pero ellos tenían, por supuesto, todo este tema, o sea, entendían el arbitraje como se entiende afuera, en el extranjero, donde decido a la señorita para que ella decida, incluso no tengo que tener una motivación. O sea, si su decisión es una hoja, eso es lo que vamos a acatar.